se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, hasta de aún nos queda anunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Dios Todopoderoso, exaltamos tu nombre, Dios bendito, por este gran día, Señor. Seguimos disfrutando este día, Señor, día santo, día sábado, Padre eterno. Por favor, Señor, dirígenos por medio de tu Santo Espíritu, que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien pueda dirigirnos en esta tarde, Padre. Ayúdanos, Padre, por favor, a entender el tiempo que andamos viviendo, Señor, y sobre todo, llevarlo a la práctica, Padre, que no simplemente seamos oidores, Señor. Por favor, te lo suplicamos en el nombre de nuestro amado Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Leo en la palabra de Dios, queridos hermanos, antes de empezar el tema, la palabra de Dios lo encontramos en Hebreos 10, en el capítulo 33, Hebreos 10, 33. Dice la palabra de Dios: por una parte, ciertamente, con vituperios, tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otro llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también compadecisteis, y despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenías vosotros un mejor, perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún poquito, el que ha de venir, vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero vosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino para los que tienen fe para perseveración del alma. Palabra de Dios. Amén. Queridos hermanos, vamos a tocar el tema el despertar de España. Esto es un tema súper importante. Yo creo que cada uno de nosotros lo podemos estudiar al máximo en tono de lo que pudimos, ¿no? Dice algo así, es interesante y esto concuerda con la primera pregunta, cada aporte que tengamos. Dice, España era una nación de libertad, ¿sí? Una nación de libertad. Se respiraba libertad, libertad de conciencia, libertad de libre expresión, hasta cuando se le dio a Roma el derecho de entremeterse con autoridad en sus asuntos internos. Fue precisamente con el fin de aniquilar ese espíritu de libertad. Y se reconoció la supremacia del Papa, con que en 1483, Fernando e Isabel, en hora fatal para España, permitieron el establecimiento de la Inquisición. Queda una pregunta grande para cada uno de nosotros. Nos damos cuenta cuando se le da el poderío al Papa, porque ya podemos hablar de Estados Unidos, podemos hablar de diferentes lugares del mundo. Cuando él agarra el poder sobre una nación, y dicho sea de paso, podemos sacar esta experiencia sobre el despertar de España. ¿Qué tiene que ver esta cita del conflicto de los siglos
con lo que nosotros andamos viendo o andamos viviendo en este momento. ¿Qué es lo que ustedes le entendieron, podríamos decir de esa forma, en cierta conclusión? ¿Qué es lo que entendimos que cuando el Papa abarca y toma control de una nación, sucesivamente, como dice el conflicto de los siglos, la libertad de libre expresión ya no tienen los cristianos? No sé, me gustaría que alguno de ustedes comenzara un aporte. No sé, comenzamos con alguien. Sí, lo escucho. Pues yo pienso que cuando el Papa obtiene el poder y tiene el control en sus manos, es una persona utilizada por Satanás y es un hombre despiadado. Nuestras libertades se restringen y emplea leyes que nos quitan nuestros derechos como seres humanos, como personas, y las leyes que emplea son leyes que nos lastiman, que nos hieren, que nos arrancan la fe en la verdad que Cristo nos dejó, y que nos somete por voluntad propia o por la fuerza a las leyes que Él ha impuesto. Todo esto va en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra, porque Él nos ha dado libre albedrío de poder escoger a quién servimos y a quién adoramos. Dios no quiere un servicio y una adoración de nuestra parte por la fuerza, sino que Él quiere que le amemos y le obedezcamos por voluntad propia. Hay un contraste tremendo y hay un contraste enorme entre el Papa y Cristo. Lo podemos ver en la humildad, lo podemos ver en el carácter, lo podemos ver en las acciones que Cristo reflejó y en las acciones que bajo un manto de justicia falso el Papa emplea para ganarse al mundo, para ganarse a la gente. Pero detrás de ese manto de justicia es un manto de justicia diabólico. Se esconde el mismo Satanás, que tarde o temprano, y más temprano que tarde, tomará pronto ya el control del mundo, y lo que hizo en el pasado se volverá a repetir. Las restricciones que puso en la Edad Media lo volverá a repetir en nuestro tiempo, y estamos muy cerca de eso. Por eso es que tiene una doble aplicación, y nosotros deberíamos de poner atención a lo que vamos a estudiar hoy, o lo que estamos estudiando y viendo hoy. Amén, hermana Celita, muchas gracias. Sí, tremenda aportación. Te agradezco mucho. Sí, eso es cierto, una doble aplicación, y con justa razón queremos tener este estudio pleno y que sea un estudio profundo, no simplemente para cada uno de nosotros, sino que para los oyentes que en un futuro puedan escuchar este audio, ¿no? Y sobre todo para aquellos que nunca en su vida han leído El conflicto de los siglos. Es un libro donde habla del pasado, presente, el futuro, pero ya realmente estamos viviendo el futuro. Mi querido Oscar, bienvenido, y ¿qué nos podrías aportar al respecto de esto, Oscarito? Buenas tardes a todos. Yo lo que quería aportar, lo que tú acabas de leer del conflicto de los siglos, hay una frase que dice: y solo después de transcurridos 8 siglos le reconocieron. Yo creo que sí, que lo que quiere el papado es restringir las libertades, evidentemente, porque eso es lo que a ellos les motiva, ser dueños de todo y poder hacer a su parecer, ¿no? Pero también entendemos una cosa, que en estos tiempos de tanto engaño, voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, con el tema de lo que está sucediendo con el terrorismo en todos los países, hay una restricción de la libertad civil, pero el pueblo accede a ello, lo reconoce. Por el tema, por ejemplo, de esos atentados, ¿no? En Estados Unidos nos pasa bastante, ¿no? Y en todos países de Europa
y en todos los países occidentales, que a través de eso hay un engaño, a través de la violencia, de drogas y demás, hay unas restricciones de la libertad y se imponen leyes más que nos apresan más, ¿no? Pero nosotros accedemos a ellos porque pensamos que así tenemos más seguridad. Y yo creo que es algo que va a ir en aumento, en aumento, en aumento, hasta que ya vemos que el papado también está detrás de todo porque aconseja a todos los gobiernos y no sabemos qué más hay detrás del telón. Entonces yo creo que es algo que aquellos que no conocen el Evangelio, aquellos que no conocen la historia, van a acceder a ello sin darse cuenta. Que no es algo que va a ser, que en realidad sí que es como una dictadura escondida, ¿no? Pero no va a ser algo tan, dijéramos, tan bestia como hizo en la Inquisición en estos momentos. No estoy hablando ya del fin del tiempo. Entonces es algo que no nos vamos a dar ni cuenta, que poco a poco estamos accediendo a ello por diferentes causas en nuestro entorno, ¿no? Y eso es lo que quería decir. Muchas gracias, Oscar. Sí, tremenda aportación. Sí, es cierto, todo detrás de lo que sucede, todo el terrorismo, nosotros sabemos claramente quién está detrás de todo esto. Sí, muchas gracias, Oscar. Hermano Jordi, ¿se encuentra con nosotros? Sabes que no me ha contestado, yo cuando te digo que él entra, yo te aviso, Miguelito. Amén. Y el hermano Toniel, ¿usted está en nuestro medio? Él va a dejarnos saber también. Ok, Brendita. ¿Tú nos podrías dar una aportación al respecto a esto, Brendita? Ya, estuve, leyendo lo que es el capítulo 13, ¿no? El despertar de España, ¿verdad? Ese era el capítulo, ok. Pues prácticamente cuenta la historia de lo que pasó en España, ¿no? Y cómo conmovió a esos hombres tan humildes pero valientes a predicar el Evangelio hasta donde tenían la luz. Y pues algunos nombres aquí para mí resaltaron, como por ejemplo un hombre que se llamaba Juan. A ver, ¿dónde está su nombre? Juan de Valdés. Sí. Cómo él era tan malo. Él era como Juan, es un español que salió de Alemania con destino a infernar toda España y corrió gran parte de ella repartiendo muchos libros de perversa doctrina de varias partes y sembrando las herejías de Lutero en hombres y mujeres. No solamente se levanta la oposición, sino también hubieron hombres de valor. Por ejemplo, hay uno aquí que era, creo, Domingo Rojas, que sufrió en la hoguera. Prácticamente estos hombres estaban dispuestos a morir en España. Y cuando yo fui para España, yo noté que cuando nosotros dábamos los libros, la gente puede ser muy dura y no recibe tan fácil un material, de repente podría decir que es opositivo a lo católico, de repente ni lo católico, no pude entender tanto el comportamiento de ellos, pero sí hay un rechazo grande, uno puede sentir el rechazo para lo que tiene que ver al cristianismo, pero con lo que estamos leyendo de aquí, de este capítulo 13, podemos ver cómo la Iglesia Católica fue entrando, pero también hubo también estos hombres se levantaban con valor. Había otro más por aquí, había un hombre que no se dedicó solamente a predicar en la oscuridad, como se dice, sino que él salía a las plazas a predicar aquí. Rodrigo de Valero. Así es. Gracias, Oscarito. Este hombre dice, estas representaciones de autoridad suprema en materia de religión y una exposición de las principales doctrinas en aquellas. Él no se quedaba, dice aquí, predicando por los rincones. No. Él se iba en medio de las plazas y las calles. No sé cuántos valientes varones habrá que puedan hacer esto ahora,
porque prácticamente ahí estaban sufriendo o sabiendo que van a morir y lo hacían desesperadamente. Pero no sé, ahora en este tiempo, ¿cuántos varones podrán decir, si le dan un megáfono y le dicen vamos a predicar a la calle, serían realmente valientes para hacerlo? Muy pocos dicen que tienen vergüenza, no sé, pero estos hombres son hombres de inspiración para nosotros. Y comparando todas estas cositas, no, todos estos predicadores, también por ahí había una mujer que no le perdonaron la vida, estando ella con 13 hijos, también le tuvieron que quitar la vida también a ella. Y eso trae a colación un versículo que dice que para Satanás, que está en 2 Corintios 2:11, dice, para Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Lo que nos espera en los últimos días con las maquinaciones de Satanás, y si no estamos consagrados al Señor, va a ser muy duro. Y yo tengo un paralelismo, pero no sé, es de Génesis 1:2, y lo voy a decir rapidito que estuve repasando esta mañana. Y en Génesis 1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía y en tinieblas. Eso es como empieza en estas persecuciones, empieza todo con tinieblas. Y después en Génesis 3:1, ahí rapidito la Biblia, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. ¿Y qué cosa hace Satanás? Entra con el nuevo evangelio, pero mezclado con las tinieblas, mezclado con la confusión, porque después podemos ver cómo la iglesia católica, otras cosas, ¿no? Cómo bautizan a los niños con agua y todas esas cosas que sería más adelante bueno tocar, por ejemplo, los hitos de la iglesia y cómo la iglesia católica ha podido entrar también a nosotros. Y entonces Satanás entra con este evangelio pervertido y hace que Adán y Eva pierdan la armadura, esa luz que después el Señor da para todos, y de la mejor manera que Él lo da, por ejemplo, cuando Él llega en el Nuevo Testamento, ¿no? Él ve cuál es la condición de la iglesia judía. Ellos estaban en oscuridad. Y entonces, ¿a quién levantó Jesús? Jesús levantó a Juan el Bautista. Y fue una luz en la oscuridad. Después, en Mateo 4:16, dice que la gente estaba en la oscuridad. Vamos a ver como un ciclo de oscuridad, y se levanta la oscuridad y también se levanta la luz. Y usa Dios, lo más lindo es que Dios usa a los pioneros, usa a todos estos hombres de la Reforma que se levantan a predicar el Evangelio. Pero yo creo que vamos a tocar un poquito más, no quiero hablar mucho. Me parece que ya está aquí Jordi. Saben que muchas gracias, Brenda, tremendo, tocas el tema súper importante que nos lleva a la conclusión, ¿no? De que a pesar de que lo que obtuvo, okay, el poder que tuvo el papado en España, siempre había hombres y mujeres que se habían entregado completamente al Señor Jesús. Pero hay algo que debemos entender nosotros, hablando de este tema, porque esto lo tenemos que expandir completamente. La pregunta fue, ¿qué pasa cuando el papado se apodera en cada país del mundo? ¿Qué pasa? Lo que pasa, simplemente que ya no va a haber libertad religiosa para todos aquellos que nos escuchan. ¿Ok? Eso es lo que pasa. Y si nos damos cuenta a nivel mundial cómo el Papa está trabajando, cómo la Iglesia Católica, la Iglesia Romana, está trabajando y está abarcando a todos. ¿Ok? Está tomando nuevamente esa posición que tomó en España en el siglo XV, siglo XVI. Entonces estamos viviendo en estos tiempos, a lo cual para cada uno de nosotros debe despertarse, debe de ver las cosas que están sucediendo. ¿Ok? Y sobre todo tener esa preparación para lo que viene. Brenda tocó un tema súper interesante, que siempre Dios prepara siervos que estén disponibles a entregar su vida completamente al Señor. Yo creo que esa es la invitación para cada uno de nosotros al estudiar el conflicto de los siglos, este libro impactante, que impacta completamente la vida, que impacta completamente a las cosas que estamos viendo, que están sucediendo. Y una de las cosas que yo me he dado cuenta es aquí en Estados Unidos. Y por ejemplo, podemos hablar de Polonia. Polonia recientemente
están hablando que ya el gobierno de Polonia ya firmó la ley dominicana. Debemos entender eso. Entonces todo lo que está sucediendo ya, para los cristianos, los hijos verdaderos de Dios, las puertas se nos está cerrando. Estamos llegando a esa conclusión, que va a haber un solo poder que va a tomar el control de todos, queridos hermanos. Cuando pasa eso. A mí me llamó mucho la atención cómo estos hermanos, cómo estos siervos de Dios, a pesar de lo que estaba pasando aquel entonces, ellos siempre tuvieron la valentía, las agallas de seguir luchando, ¿no? A través de los tiempos que estaban pasando. Cuenta la historia, dice cómo estos reformadores pasaban folletos de mano en mano, tratando de no ser descubiertos por la Inquisición. ¿Okay? Vamos a hacer un paréntesis y nos paramos un poquito aquí. Oscar, Estelita, Brendita. La mayoría de nosotros que salimos afuera hoy en día, que repartimos Conflicto de los Siglos, algún folleto, créanme que estamos pasando por un tiempo similar que ellos. Y aparte ya se nos están cerrando las puertas. ¿Por qué? Porque ya no se nos está autorizando entregar libros o algo, estar en público. Cada vez se nos está cerrando las puertas. Y dice aquí, qué impactante es el trabajo que realizaron estos reformadores, que tuvieron que enviar los folletos en barriles de vino, heno, barriles de champán. Ellos arriesgaron todo para el despertar en España, e incluso la Inquisición redoblaba la vigilancia para impedir esta obra. Queridos hermanos, si usted y yo no nos ponemos a trabajar en la obra del Señor, como hicieron estos reformadores, que tuvieron que pasar los folletos, inclusive de escondida, para que hubiese ese despertar en España. Y una de las cosas que debemos entender, cuando hubo ese despertar en España, entonces hubo el despertar de la Inquisición. Comenzar Satanás a perseguir a esos siervos de Dios. A mí me impactó mucho eso, de que ellos tuvieron que hacer todo lo necesario, todo lo imposible humanamente podemos hablar. Pero nosotros sabemos que Dios Todopoderoso ahí estaba con ellos, ¿no? No sé, Estelita, algo que quisiera aportar. A mí me gustaría leer un pedacito aquí. Dice, a pesar de tan extraordinarios esfuerzos para despojar a los hombres de sus libertades civiles y religiosas y hasta del pensamiento, el ardor del entusiasmo religioso, unido al Instituto Profundo de la Libertad Civil, indujo a muchos hombres y mujeres piadosos a aferrarse tenazmente a las enseñanzas de la Biblia y a sostener el derecho que tenían de adorar a Dios según los dictados de su conciencia. De aquí que por España se propagase un movimiento análogo al de la revolución religiosa que se desarrollaba en otros países. Al paso que los descubrimientos que se realizaban en un mundo nuevo prometían al soldado y al mercader territorios sin límites y riquezas fabulosas, muchos miembros de entre las familias más nobles fijaron resueltamente sus miradas en las conquistas más vastas y riquezas más duraderas del Evangelio. Las enseñanzas de las Sagradas Escrituras estaban abriéndose paso silenciosamente en los corazones de los hombres, como en el erudito Alfonso de Valdés, secretario de Carlos V, su hermano Juan Valdés, secretario de Virrey de Nápoles, y el elocuente Constantino Ponce de la Fuente, capellán y confesor de Carlos V, de quien Felipe XI dijo que era muy gran filósofo y profundo teólogo y de los más señalados hombres en el púlpito y elocuencia que ha habido de tiempo acá.
A mí lo que me sorprende y lo que me motiva y lo que me inspira es ver cómo no solamente la verdad penetró los corazones de las personas humildes, sino que Dios usó hombres de elocuencia, hombres de conocimiento, hombres que eran dirigentes dentro de la iglesia, a monjes católicos, a los cuales Dios tocó sus corazones, y estos hombres, al conocer la luz y al llegar a la verdad, la abrazaron con todo su corazón, y no solamente la abrazaron, sino decidieron guardarla y pelear por ella, y también impartirla a sus hermanos, a los cuales ellos les predicaban. Entonces, podemos ver cómo Dios trabaja en los corazones de las personas. Al leer eso, yo pensaba en nuestros hermanos corporativos, cómo ellos, teniendo tanta luz, la han apagado, la han escondido debajo del almud. En contraste con estos hombres que siendo católicos, y la historia se va a volver a repetir, la mayoría de adventistas tristemente se van a perder, y la mayoría de personas en otras religiones, incluso en la católica, son personas que al poco conocimiento que tienen, abrazan su fe y la defienden a capa y espada. Pero cuando esas personas conozcan la verdad que nosotros tenemos, la verdad tal y pura como Dios nos las ha enseñado, la van a abrazar aún con más fuerza, y así como estos hombres en el despertar de España se levantaron por la verdad, y a escondidas y calladitos la impartían conforme iban pudiendo, estos hombres también van a hacer lo mismo. Estos hombres van a abrazar la verdad y van a pelear por ella y la van a impartir, y va a ser algo tremendo. Y es bonito ver cómo Dios trabaja en los corazones de personas, no solamente humildes, pero personas que tienen conocimiento y poder, entre comillas, de las cosas, ¿verdad? Amén, amén. Wow, qué tremendo, Estela, muchas gracias. Y eso es cierto que cuando ellos abrazaron la verdad, no era una sola clase de personas, eran diferentes, distintos, ¿no? ¿Y cómo va a pasar lo mismo? Acaba de decir Estela, creo que está pasando con cada uno de nosotros. Yo le voy a contar algo rapidísimo, no viene al caso, pero lo voy a contar. Sabe que cuando yo decidí, y cuando Dios me alcanzó a mí a esta verdad, y cuando yo le comenté esto a mi familia, ellos se reunieron completamente, una casa llena, se reunieron. Mi mamá por último me dijo, si tú dejas esto, me dijo, te olvidas que tienes mamá, te olvidas que tienes familiares. Pero yo ya había estudiado la palabra de Dios, y yo tenía que tomar una decisión. ¿Era mi familia o era Cristo Jesús? Tuve que optar por una decisión. Y alabo el nombre del Señor porque me incliné hacia los pies de mi Señor Jesús. Amén. Nos damos cuenta cómo la historia de ellos, es impactante la historia de ellos. De hecho, me estaba recordando a mí de todo lo que yo pasé a través de la historia de ellos. Cómo ellos tuvieron que decidir, cómo la mayoría de ellos, tuvieron que optar. Unas que recibieron la luz, no les fue nada fácil, pero decidieron por Cristo Jesús. Querido Oscarín, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, yo quiero decir que lo primero, que todos ellos, o la mayoría de ellos, eran católicos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Amén. Y como tú bien dices, a veces nos reflejamos en todas estas historias, porque como bien dice Salomón, no hay nada nuevo debajo del sol. Amén. Siempre ha sido, dijéramos, lo mismo por todas las épocas, ¿no? Yo quisiera hacer un pequeño resumen desde el principio de cómo ese despertar en España eran unos tiempos en que había un resurgimiento económico, terrenal. Fue cuando se descubrió América, empezaba a haber riqueza. Tenemos que tener en cuenta que la riqueza no era para todo el pueblo, sino era para todos esos nobles, para todos esos grandes hombres que ya normalmente venían de familia, ¿no? Duques y demás. Y como, por ejemplo, mirándolo como ejemplo para nosotros,
en estos tiempos también tenemos una buena economía, ¿o no es así? Sí, te escuchamos, ok. Vale. Pues tenemos una buena economía. Lo que pasa que sí que habían unas restricciones y de las libertades, igual que en estos tiempos hay, y como a pesar de que en España es un país totalmente incrédulo por la historia que ha tenido, por esta Inquisición, y más aún te voy a hablar de tiempos, de los tiempos de Franco, por ejemplo. A mí mi padre me ha contado historias en las cuales en esos tiempos, dijéramos en el 60, 70, como en los pueblos muy pequeños, no estoy hablando de las ciudades, como en los pueblos muy pequeños, quien mandaba en el pueblo era el cura del pueblo. Si el cura venía a tu casa, tú tenías que darle la mejor comida, el mejor pan y lo mejor que tenías, aunque tú te quedaras sin comer. A causa de eso existe mucha incredulidad, por todo ese daño que ha habido en la historia que ha hecho el papado, ¿no? Y esa dictadura en la que estaba, ¿no? Entonces, yo creo que un poco el resumen de este capítulo, viendo que había un auge económico, como por ejemplo el que nosotros tenemos, pero había una restricción de las libertades. Y ya vemos que España, como bien has nombrado antes esa cita, que el pueblo español era amante de la libertad, de cómo a través de esa restricción y a través de la invención de la imprenta y cómo se propagó la Biblia y la gente empezaba a leer y el espíritu impresionaba sus mentes, y cómo fue eso en aumento. Pero había un pequeño problema, ¿no? Que con el tema de la Inquisición no se daban a conocer demasiado. Antes ha hablado Brenda de una persona de Sevilla, a ver si encuentro el nombre, creo que era Rodrigo de Valero. Sí, pero quería hablar de Valladolid. Nos habla que en Valladolid sí que habían reformadores, ¿no? Valladolid, Sevilla y en esa zona de Castilla, pero no se atrevían a hablar abiertamente la palabra de Dios, tal y como el Señor se le había enseñado. Pero a través de la persecución o a través del martirio de uno de ellos, San Ramón, o Francisco San Ramón, que ahora creo que sí que era él, como a través de eso, a través de ese martirio de San Román, Francisco San Román, a través de ese martirio, ellos vieron con qué confianza iba a la hoguera y con qué confianza había hablado la palabra de Dios y había dado cuenta de su fe. Y a través de eso se rompió esa barrera que había de que se intimidaban, ¿no? Y empezó a surgir esos predicadores y se hablaba más extensamente sin miedo a ello. Yo creo que en este último tiempo, aunque estamos en un auge económico, hay restricción de ciertas libertades, como he hablado antes, por ciertas circunstancias que tenemos alrededor, violencia, drogas, terrorismo, un poco de todo, pero la gente está empezando a surgir, aunque no con el Evangelio, quizá tenemos algo de culpa de nosotros los adventistas, pero sí está surgiendo gente que cree en la libertad. Entonces yo creo que tiene que haber un paso más para que la gente esté más abierta al Evangelio y reciban el Evangelio. Sabemos que en el último tiempo, con el principio de la persecución, va a resurgir más
todo el Evangelio, ¿no? Y también quiero enfatizar que lo que hablaban todos esos reformadores es la regla de la fe, que era la palabra de Dios. Lo que hablaban era la palabra de Dios, con la palabra de Dios en la mano y con un escrito está. Y enfatizaban el estudio de la palabra. Eso es importante, porque todos estos evangelistas que surgieron por el estudio de la palabra de Dios. Eso es muy importante, cosa que, aunque muchos de nosotros, muchos ministerios independientes, incluso la iglesia denominacional, habla de doctrinas, habla de qué hay que hacer, de que no hay que hacer, pero no se enfatiza el estudio de la palabra, que yo creo que es lo principal, porque tenemos que ser enseñados por Dios, no por personas. Oscarito, yo te quiero preguntar algo. Mira, cuando yo dije algo que no debía haber dicho, dije que la justificación por la fe fue entrada por los católicos y no fue así. ¿Tú nos puedes explicar eso un poquito sobre ese estudio o la idea errada que la Iglesia Católica tenía y lo difundía en esos tiempos? Bueno, la idea que tienen los católicos no es justificación por la fe, sino es justificación por las obras. Uh-huh. Evidentemente, ellos creen que haciendo buenas obras es como van a ser salvos, ¿no? Y eso no es así. Por ejemplo, ahora que me has hecho esta pregunta, quizá voy a salir un poco de esto y voy a enfatizar. Cuando nosotros hablamos, lo que ellos tienen es legalismo. El legalismo es cuando te dicen lo que tienes que hacer. Tienes que guardar el sábado, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que hacer esto. Eso es legalismo. Uh-huh. Aparte es dictatorial. Si nosotros nos vamos a Éxodo 6, si podéis ir conmigo a Éxodo 6, son versículos que se me quedaron en la mente cuando lo estudié. Aquí habla del pacto de Dios. Sí, a veces las personas tienen una confusión del pacto de Dios, que entra la ley de Dios, evidentemente, con... sabemos que en la Biblia hay dos pactos. El pacto de Dios siempre ha sido uno, pero hay dos pactos. Uno es el que hace el pueblo, cuando se le da el pacto en Éxodo 19, cuando Moisés le habla todas esas cosas, y ellos dicen, todo lo que ha dicho Dios, haremos. Pero ese fue el pacto que hizo el pueblo con Dios. La justificación por la fe es lo que hace Dios por ti. En Éxodo 6, en el versículo 4, dice así: también establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Yo lo que quiero enfatizar es lo que conlleva el pacto. Y a partir del versículo 6 dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os daré por heredad, yo Jehová. Este es el auténtico pacto, esa es la justificación por la fe, lo que Cristo, en este caso Dios a través de Cristo, hace por nosotros. Cuando nosotros hablamos de... Eso es lo que sucedía, dijéramos, de 1844 hasta 1888, cuando se empieza a predicar la fe de Jesús. En ese tiempo de 1844 hasta 1888 se estaba predicando la ley de Dios. Y en realidad en el pacto está la ley de Dios, en la justificación por la fe está la ley de Dios. Pero está la fe de Jesús, que es la que trae esa ley a nuestro corazón. Nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos, sino es Dios que lo hace en nosotros. Cuando nosotros abrimos esa puerta, como dice
en Apocalipsis 3, ¿no? Que dice que Jesús está tocando a la puerta. Cuando nosotros abrimos la puerta de nuestro corazón y dejamos que Dios sobre, le entregamos nuestro corazón, nuestra mente, y esperamos en Él pacientemente, y dejamos que Él obre, impresione nuestra mente y hacer su voluntad por el poder que nos es dado, eso es justificación por la fe. Amén. Sí, quería nada más agregar un poquito a lo que estaba diciendo el hermano, leer un párrafo aquí. Dice, habiendo recibido un buen surtido de ejemplares de las Escrituras y de libros protestantes en castellano, los frailes los leyeron con gran avidez, circunstancia que contribuyó a confirmar desde luego a cuantos habían sido instruidos y a librar a otros de las preocupaciones de que eran esclavos. Debido a esto, el Fior y otras personas de carácter oficial, de acuerdo con la confradía, resolvieron reformar su institución religiosa. Las horas llamadas de rezo que habían solido pasar en solemnes memorias fueron dedicadas a oír conferencias sobre las Escrituras. Los rezos por los difuntos fueron suprimidos o sustituidos con enseñanzas para los vivos. Se suprimieron por completo las indulgencias y las dispensas papales, que constituyeron lucrativo monopolio. Se dejaron subsistir las imágenes, pero ya no se les reverenciaba. Y podría seguir leyendo, pero no estoy leyendo muy bien. Pero lo que quería enfatizar es que cuando estos hombres católicos descubrieron las verdades y se dieron cuenta que la forma en que estaban adorando a Dios, los rezos a los muertos, las imágenes y todas las doctrinas falsas que tenían, ellos las empezaron a suplir por el estudio de las Escrituras y las empezaron a suplir por el expandir el conocimiento de la verdad y de la luz, la cual estaban recibiendo. Entonces podemos darnos cuenta cómo esta gente católica abrazó la verdad y cuando ellos descubrieron que la forma de adoración que le estaban rindiendo a Dios no era la correcta, ellos a escondidas y en callado adoraban a Dios de la forma que sí lo era. So, yo quería compartir eso. Muchas gracias, Estelita. Sabes que quiero comentar algo, lo cual Oscar tocó desde un punto importante. Eso nos lleva hasta el primer párrafo del despertar en España. Aquí vemos que una persona muy influyente y eso ayudó a cada persona, no puedo imaginar. Aquí está hablando de Carlos V, ¿cierto? A Carlos V con una invasión de la imprenta propagase la Biblia por los hogares del pueblo y como muchos aprendieran a leer la palabra de Dios, la luz de la verdad disipó las tinieblas de la superstición como por obras de una nueva revelación. Era evidente que había habido en un alejamiento de las enseñanzas de los fundadores de la iglesia primitiva. Aquí nos damos cuenta que hubo una persona muy influyente, muy importante, que entendió y puso de su parte, ¿no? Y al final de la historia nos damos cuenta que este personaje, Carlos V, también tuvo que sellar su fe, ¿ok? A través de la muerte. Y sabe que cuando él empezó, a mí me impactó bastante la historia de él, porque cuando la gente le llegaba a esos folletitos del libro del Nuevo Testamento, dice que lo leían y estudiaban noche y día. Aquí en el párrafo, en el capítulo 2, más o menos el párrafo 3, dice aquí: a pesar de tan extraordinarios esfuerzos para despojar a los hombres de sus libertades civiles, religiosas y hasta la del pensamiento, el ardor del entusiasmo religioso unidos al instinto profundo de la libertad civil
muchos hombres y mujeres piadosos aferrarse tenazmente a las enseñanzas de la Biblia y sostener el derecho que tenían que adorar a Dios según los dictados de su conciencia. A mí me causó mucha impresión cómo Carlos V empezó con esta imprenta de la palabra de Dios y comenzar a repartirla. No sé si ustedes vieron ese personaje. Brenda. Pero, perdón. Sí, Disculpa, adelante. Miguel. Disculpe, pero yo creo que Carlos V no estaba un poco en contra del protestantismo, ¿eh? Sí, está en contra. Sí, Miguelito, Carlos V él trabajó toda su vida en contra del protestantismo. Él tenía un capellán y el capellán fue el que se convirtió y al parecer llegó a ser hasta mártir. Pero Carlos V fue una persona que siempre estuvo en contra de los protestantes, en contra de Martín Lutero y en contra de todos nuestros hermanos. Sí, al final se sale como que lo deja, su mejor amigo dice no, que le pase lo que le pase. ¿Me escucháis? Yo Ahí entendí está la Jorge, historia. salió Jorge. Miguelito, ahí está. Hola familia, finalmente se cae de vez en cuando la conexión. Hola Jorge, bienvenido. Gracias mi hermano y familia, gracias por escuchar todo lo que han dicho y todos tienen bastante claro lo que están diciendo. Yo quiero destacar un poquitico, si me permitís, la parte histórica. Sí, recuerden que es algo que poca gente conoce, pero España fue poblada por los íberos. Íberos son los hebreos. Y luego fueron los romanos de conquista que lo echaron de aquí y luego ya a costa de otras tribus se establecieron. Pues Roma tomó control y ya sabemos ya cómo a ellos también lo echaron de aquí. Entonces, viendo un poquito el tema, vemos que surge a la par que Alemania, Suiza, los Países Bajos tenían esa revolución a la reforma, también aquí en España también ocurría. Aún siendo España, estando en su apogeo político y económico, por las conquistas que estaban teniendo, por tener un imperio militar bastante férreo y fuerte, y que gozaban, inclusive habían conquistado y echado a los moros, ¿no? A los árabes de aquí. Entonces era una época de bastante convulsión social, ¿no? Y de bastante prepotencia y egos y jactancias y bueno, imagino que toda esa riqueza que ellos estaban también trayendo de América y toda aquella conquista, pues tenía a esta península en una convulsión bastante seria, grande, ¿no? En esa circunstancia, pues Roma tenía también el control. Y como decía lo demás al principio también, en la parte que le llamamos al principio, han sido los hombres enviados por Roma en esas dietas que se hacían a ver de qué iba el tema. Iban enviados a investigar. Lo curioso y digno de ver es como fueron impactados algunos de ellos y como eran hombres de gran influencia en la nobleza, como ellos fueron capaces, ¿no?, de influir también a otros, a familias y luego ya la plebe, ¿no?, en cuanto a esto, y esto creo que eso propició bastante la escena. Sin embargo, vemos que debido a los inquisidores, y no vemos que España produjo los mayores inquisidores de la historia, fueron muy prudentes y quisieron conservar en la prudencia y en el silencio, como ocurre también hoy, ¿me entiende? La prudencia en cuanto a estas verdades. Sin embargo, la providencia, como dice el conflicto, propició un hecho que hizo que todos se conocieran, se dieran a la calle y se manifestaran de forma abierta. Y esto es lo que creo que a veces ha de ocurrir, ¿no?, entre nosotros. Algo de impacto, como el Señor sabe hacer, para que se nos quite los miedos, la falsa prudencia, o no sé cómo llamarle, ¿no?, ante el tema de estar con las personas y compartir con ellos sin miedo, aún sabiendo que ellos creen que saben lo que saben y no saben que no saben nada, y aún sabiendo que nosotros en humildad tenemos que presentarle a ellos unas verdades que han de ser respaldadas por el Espíritu de Cristo en los corazones para que le impacten también, ¿no? Pero vemos que al final la verdad en medio de una condición bastante crítica,
era España en comparación con Francia y Alemania y lo demás, se prosperó. Y esto fue importante, prosperó. Si eso es Valladolid, un lugar importante. Si eso es Sevilla, otro lugar importante. E inclusive, leemos que gracias a los valdenses que entraban por Cataluña y por el País Vasco, ellos ya habían sembrado, ¿me entiendes?, también en sus semillitas. Y todos esos personajes como el enano y toda esa gente comerciales que venían, toda esa gente que estaban en la parte erudita, inclusive impresionante, monasterios completos, monjas, mujeres de religiosa católica, cómo aceptaron esta verdad y cómo la consumieron. O sea, es algo impresionante que impacta la mente de todo aquello que ven imposible que en España o Cataluña, por ejemplo, donde yo vivo, y Óscar, que hay tanto ateísmo, que son gente educada bajo ideas de izquierda, socialista, comunista, atea. Vemos que es imposible que la gente lo consiga. Es Cuba también, que en Cuba, a pesar de todo eso, al final Fidel tuvo que ceder, apareció el libro Fidel de la religión, abrió un... Se nos fue. ¿Allá hay algún lugar donde se puede visitar, Oscarito, donde se puede ver eso? Pues no lo sé. Supongo que quizá debe haber alguno, ¿eh? Tiene que haber alguno, supongo. Pero no tengo ni idea. Sería cuestión de informarse y mirar a ver si hay... Supongo que tiene que haber algún museo o algo de la Inquisición, ¿no? Como en tantos lugares. Supongo que en Latinoamérica también tiene que haber. Bueno, como estamos leyendo El conflicto de los siglos y dice España en América, pues es algo que resuena, ¿no? Bueno, sería bueno saber. Pero Brenda, muchas gracias por quería rectificar. Carlos V, claro que sí, estaba en contra del protestantismo. Sí, estaba hablando de Constantino. Constantino era que llevó esto. Algo me impresionó a mí, ustedes, no sé, lo podemos encontrar en el conflicto de los siglos. Constantino de Carranza, quisiste decir. Sí, gracias por esa corrección, muchas gracias. Estamos en sintonía. Me impactó algo impresionante a mí y leo de esta forma, párrafo 3, dice así: las doctrinas protestantes se esparcieron por todas partes alrededor de Valladolid, habiendo convertidos en casi todas las ciudades, y muchos de los pueblos del antiguo Reino de León en la ciudad de Toro fueron aceptadas las nuevas doctrinas. Antonio de Resuelo. Ese Antonio, de hecho tenía unas notas acá. Antonio de Resuelo también tuvo que ver algo impresionante y el gran valor que tuvo de enfrentar hasta la muerte en la hoguera. Cuenta la historia de que no se le veía ninguna síntoma, de temor en el rostro. Le aceptaron y amaron la verdad y se entregaron completamente. Qué tremenda cita, y a lo cual estaba estudiando, yo creo que también todos ustedes estudiaron. Dice que cuando ellos aceptaron la verdad, ellos estaban como nosotros, estaban disipados, no estaban así como podríamos decir juntos en un solo lugar, sino se encontraban en diferentes lugares, porque tenían ese temor. Pero aún así, con ese temor, tenían la valentía de hacer lo que tenían que hacer. No sé si leyeron ese pedacito. Sí. Amén. Sí. ¿Usted aportar algo, Oscar? Bueno, yo quiero aportar algo que sí que ha dicho Jorge y también he dicho yo antes. Algo que, por ejemplo, ahora el Evangelio está un poco en silencio, somos prudentes, pero como bien sabemos en la historia, en el conflicto de los siglos, también lo dice más adelante, en otros capítulos, que tiene que ocurrir algo para que el pueblo de Dios, aunque no es el pueblo de Dios, sino más bien por la unción del Señor, saque a relucir más fuertemente todas esas verdades. Sabemos, por ejemplo, que el mensaje del tercer ángel irá en aumento, ¿no?, hasta que sea iluminada la tierra con su gloria.
Amén. Y yo creo lo mismo en ese sentido que Jorge, que siempre la historia se ha repetido. Y Satanás, a través del papado, quiso silenciar todas esas verdades a través de la hoguera, a través de torturas y demás. Pero ¿qué sucedía? Que no podía. No podía. Cada vez que mataban a alguien en la hoguera, surgían más personas que creían esas verdades solo por el testimonio de esas personas, como tú bien has dicho, llevadas a la hoguera con esa firmeza de su fe y cómo habían dado cuenta de su fe delante de todos, ¿no? Y yo creo que eso va a surgir otra vez. Va a ir en aumento el Evangelio, porque, por ejemplo, ahora ya vemos cómo se habla mucho más del mensaje de la justificación por la fe dados por John Sivagone, y eso tiene que ir en aumento hasta que la tierra sea iluminada con su gloria, y cada vez lo vemos más y más. También vemos que no todos hablan las verdades que fueron dadas en ese mensaje, pero bueno, por ahora al menos se habla de ello. Y poco a poco la gente que quiera escudriñar, que yo creo que en estos tiempos es lo que más debemos de enfatizar, ¿no? El estudio de la palabra, siendo adventistas nosotros, el estudio del espíritu de profecía y el estudio del mensaje de la justificación por la fe. Y sabemos que los que estén en el último tiempo serán gente que estarán arraigadas a las verdades de la Biblia porque las habrán estudiado por ellos mismos. No se las habrán dicho ni pastores, ni curas, ni nadie, sino por ellos mismos, como hicieron todos estos evangelistas que surgieron, como nos dice en este capítulo, el despertar en España. Todos ellos habían estudiado por ellos mismos la palabra de Dios. Y así, yo creo que como está descrito en este capítulo, lo que hemos leído, toda esta historia, es lo que tiene que suceder, y yo es lo que veo, lo que siempre ha sucedido, ¿no? Esa persecución, y a través de esa persecución, como el pueblo de Dios, con la ayuda de Dios, han hablado esas verdades y han surgido esas verdades, ¿no? Para que todo el mundo las conozca. Por desgracia, en tiempo de persecución, pero en realidad el ser humano es así, ¿no? Hasta que no nos vemos entre la espada y la pared, no hacemos lo que tenemos que hacer como cristianos. Y así es. Yo quería comentar algo. Me imaginaba en cuanto yo estaba leyendo, ¿verdad?, como nuestros hermanos en el despertar de España, como ellos con ese fervor y ese celo esparcieron la verdad por toda España a escondidas y en silencio. Y me imagino nosotros mismos en lo que estamos haciendo ahorita. La única diferencia es que ellos no tenían libertad para hacerlo, y nosotros, entre comillas, todavía tenemos libertad para hacerlo. Y pensaba en nosotros, cómo nosotros nos dedicamos por el amor que le tenemos al Señor, a repartir folletos, a repartir literatura, a repartir los libros que repartimos del conflicto de los siglos, la ley dominical y todo lo que hacemos. Y cómo las leyes se nos están restringiendo, las libertades, pero como decía el hermano, entre más se restrinjan nuestras libertades, esta luz va a brillar más y más, con más fuerza y con más potencia, porque esa fe que estamos desarrollando ahorita, ese carácter que estamos aprendiendo de nuestro Salvador Jesús, que lo estamos desarrollando, cuando por fin sean restringidas las libertades, ese carácter va a reflejar y va a brillar la luz de Cristo en nosotros, y vamos a defender la verdad, y no nos va a importar, al igual que nuestros hermanos, que nos lleven a la hoguera o que nos torturen, ¿verdad? Porque esa comunión que tenemos ahorita con Cristo es la fuerza que nos va a permitir sostenernos de pie cuando ese momento llegue. Entonces es algo tan hermoso poder estudiar la palabra de Dios, y como dice Oscar, ¿verdad?
nadie se va a poder sostener de pie a menos que estudie por sí mismo y haya escudriñado las escrituras por sí mismo, porque no nos va a salvar nuestros instructores, nuestros pastores, nuestras creencias que tenemos, que vamos a un lugar y creemos lo que los hombres nos dicen, pero no estamos cimentados en un escrito está. Entonces, todos aquellos que estamos leyendo somos las personas que vamos a alcanzar misericordia para Dios, y Dios va a tener compasión de nosotros y Él nos va a hacer brillar en un mundo de tinieblas. Amén. Lo más lindo, Estelita, para seguir con lo que tú sigues diciendo, es que en octubre 22 de 1844 se rechazó la luz. ¿Y qué cosa hace el Señor? Algo tan lindo. A mí esto me conmueve y me alegra y llena mi corazón de gozo saber que Él tenía algo, otro grupo, el grupo de los adventistas, que tenían que predicar el mensaje de los 3 ángeles. Y entonces esa oscuridad nuevamente se hace luz, pero Él tiene un remanente muy pequeñito, la gente que son fieles para esa verdad presente. Pero después, ¿qué va pasando mientras el tiempo se va pasando? En las 3, 4, 5 century, se entra el paganismo también. Satanás siempre ha ido atacando, ¿no?, al pueblo de Dios. Mientras sale la luz, viene la oscuridad, sale la luz, viene la oscuridad. Y nosotros sabemos qué pasó, por ejemplo, en octubre 31 del 2037. Dice, ¿no?, se acabó el protestantismo. Después que hubo tanta persecución, yo tengo por aquí, para los que están en el YouTube y que quieren ver el mapa, ¿no?, el mapa de lo que estamos estudiando ahorita, donde está España, y también está por ahí todo lo que es Netherlands, está Denmark, está Norway, están todos esos Países Bajos, también los países escandinavos, que también llegan a formar Italy, ¿no?, que se llegan a formar parte de esto. Y podemos ver cómo Satanás quiere que este protestantismo, después de ver tanta muerte por todos lados, entonces él quiere que se acabe ese protestantismo. Y empiezan esos, lo que hace, por ejemplo, Donald Trump, ¿no? Empieza a firmar esos biles para que esa luz se apague. Pero ¿qué hace el Señor? El Señor nuevamente levanta, como dice Estelita, a estos hombres. Por ejemplo, en Jeremy fue el hombre que, de los hombres que murieron en Bohemia, después Lutero en Germany, y después Zwingli en Switzerland. Y entonces todos esos países, esos hombres, cómo se levantan con tanto valor para que puedan hacer levantar esta luz. Y ya ustedes pueden ver también lo que está pasando antes, está pasando ahora. Apocalipsis 13:11 dice, hay 2 poderes que se van a levantar, uno que habla como cordero y otro habla como dragón. Entonces ya ustedes pueden ver con las noticias, por ejemplo, se firma el Johnson Amendment, ¿no? Eso fue, pero algo que cumplido totalmente con lo que está pasando ahora. Es increíble. Es simplemente si seguimos viendo todo lo que está pasando en la historia con la Biblia y el espíritu de profecía, estamos tan cerca, pero tan cerca al fin. Y todavía muchos de nosotros no hemos tomado decisiones. Sí. Como bien has dicho, lo que intenta Satanás es oscurecer las verdades de la Biblia, ¿no? Y que nosotros, pues, no tengamos tiempo para leer la Biblia, los quehaceres de esta vida y diferentes cosas, pues atendamos a todas esas cosas y no tengamos tiempo para ello, porque él bien sabe que en la Biblia hay poder, ¿no? En el capítulo 3 del Conflicto de los Siglos, aparte, hoy hemos estado hablando de ello en la predicación, habla de que, dice así, bien sabía Satanás que las Santas Escrituras capacitarían a los hombres para discernir los engaños de él y oponerse a su poder. Fue por medio de la palabra que el mismo Salvador del mundo resistió los ataques del tentador. A cada asalto suyo, Cristo presentaba el escudo de la verdad eterna y decía, escrito está. A cada sugerencia del adversario oponía él la sabiduría y el poder de la palabra, para mantener su poder sobre los hombres y establecer la autoridad del usurpador papal.
Satanás necesita que ellos ignoren las Escrituras. La Biblia ensalza a Dios y coloca a los finitos seres humanos en su verdadero sitio. Por consiguiente, hay que esconder y suprimir sus verdades sagradas. Esta fue la lógica adoptada por la Iglesia de Roma. Por centenares de años fue prohibida la circulación de la Biblia. Y fue en esos tiempos, ¿no?, que estamos hablando de la Inquisición, cuando o anteriormente, cuando fue restringida la Biblia, y en esos tiempos que estamos hablando, del capítulo 13, el despertar en España, es lo que se intentaba hacer, ¿no? Incluso se cogían las Biblias y se quemaban, ¿no? Y como vemos cómo es a través de la palabra de Dios cómo podemos discernir esos engaños, y por el poder que tiene la misma palabra de Dios, oponernos al poder que tiene Satanás sobre nosotros, a través de la carne. Y comentando eso un poquito, Oscar, tú me hiciste acordar algo. Yo estuve en el velorio de mi padre la semana pasada, sí, sábado, y me impresionó mucho ver, la iglesia estaba repleta, realmente la iglesia estaba repleta. Un hermano sale y dice, no, vamos a orar por el pastor Malca, que su alma va a estar descansando en el mar, y su alma va a estar por el aire. Entonces yo me quedé tan sorprendida. Todos los hermanos, ni uno dijo nada, pero ninguno dijo nada. ¿De dónde vienen esas creencias realmente? ¿De dónde vienen? Tanto así que yo tuve que, decir, no, voy a leer un versículo donde los muertos nada saben, nada está descansando en el mar. Es increíble cómo la gente no se da cuenta, o está dormida, o no presta atención. Bueno, a veces yo no presto atención. Igual. Es increíble cómo esas cosas pasaron. Yo quería estar triste, pero yo no podía estar triste porque las cosas que uno podía ver ahí a veces, o escuchar, ¿no? No es que uno es perfecto, ¿no? Pero esas cositas que rompen lo que el Señor ha dejado para nuestra iglesia adventista, es una cosa como que es increíble, ¿no?, que lo esté diciendo en público. Esas creencias, ¿no?, que han parecido, y no sé si de repente más tardecito tú puedes leer algo de los hitos, ¿no?, para recordarnos que los muertos nada saben, lo del bautismo y esas cositas que son importantes, ¿no?, para nuestra iglesia adventista. Bueno, yo creo que lo que sucede en la iglesia es lo que venimos hablando. Esta gente, este despertar en España, estos evangelistas, que todos eran católicos, surgieron por el estudio de la palabra y el poder que trae la palabra misma, porque Dios dijo y fue hecho. Y así es con su palabra. El problema de la iglesia adventista es que, como hemos dicho antes, ya no se fomenta la lectura y la gente no lee. Y la gente va a pasar el rato. Da igual lo que digan. Voy, paso el rato, me socializo un poco con los hermanos y me voy para casa. Y sigo mi rutina mundanal durante toda la semana. Entonces es un problema de estudio individual. Antes se fomentaba, cuando la iglesia adventista surgió, se fomentaba más el estudio de la palabra. ¿Cómo surgió la iglesia adventista? A través del chasco, pero todas esas fundamentos de nuestra fe surgió a través del estudio de la palabra, como dice Ellen White, de ayuno, oración, estudio de la palabra con Jaime White y diferentes hombres en aquel tiempo, y por el espíritu de profecía, que cuando ellos llegaban a un punto donde ya no podían, donde ya su mente ya no daba más, el Señor daba visiones a Ellen White, y Ellen White les decía, esto sí y esto no. Así es como surgió los fundamentos de nuestra fe. Pero hoy en día ya no se enfatiza eso, ya no se enfatiza el estudio de la palabra. Yo creo que un buen predicador lo que tiene que hacer, y lo he visto en bastantes escritos de Ellen White, lo que tiene que hacer es enfatizar el estudio de la palabra y que cada uno estudie por él mismo. Porque si yo te puedo encauzar a una verdad, pero tú no la estudias por ti mismo, se te va a olvidar. Cuando se queda en la mente y el Espíritu de Dios impresiona tu mente, es cuando tú la lees, cuando tú la estudias, como hicieron los bereanos. Mientras tanto,
yo te puedo decir una cosa y mañana puede venir otra con una cosa, otra persona con una cosa diferente. Y si te gusta su tono, si te gusta cómo lo dice, tú te vas a ir con la otra persona, con la creencia de la otra persona. Entonces es algo individual. Es muy importante. Yo creo que es una de las cosas más importantes en estos tiempos, y a pesar de que este capítulo habla del papado, pero yo creo que habla más de la valentía que tuvieron esos hombres, de cómo, aunque tuvieron mucha prudencia, muchos de ellos, pero predicaban las verdades, hacían iglesias privadas. No, prudencia porque tenían miedo de morir, porque yo no creo que, por ejemplo, hoy los que tienen que levantar su voz en cuello lo tienen que levantar, simplemente que tienen miedo, eso es otra cosa. Sí, pero yo creo que yo creo que también sé que hay que levantar la voz en cuello. Con prudencia, pero claro, tampoco, con prudencia. Pero tampoco hay que ser un loco. ¿Sí? No, claro que no. Porque todo lo que nosotros digamos va a venir en contra nuestra. Con un buen Eso está carácter, claro, ¿no? Con un buen carácter, sí. Claro, si decimos cosas que no son apropiadas, eso va a ir en contra nuestra, y no solo va a ir en contra nuestra, sino que hay gente que va a tener, ¿cómo te digo? Va a tener... Vamos a ser una piedra de tropiezo, no va a ser una ayuda, sí. Pero sí que hay momentos para todo. Hay momentos para tener prudencia, lo que pasa que tenemos que ser dirigidos por el Espíritu para saber cuándo callar, pero también hay momentos cuando tenemos que saber cuándo hablar. Amén. Sin pelos en la lengua, como se dice en España. Amén. Mira, Oscar, Brenda quería compartir algo que, bueno, esto va al tema que están hablando, ¿no? Como ellos, cuando recibieron la verdad, ellos, bueno, no eran ociosos. Aceptar la verdad era estudiar día y noche. La sierva de Dios dice de esta manera. ¿Y cómo educaban los predicadores? ¿Cómo educaban a sus oyentes? Dice, estudiara día y noche los preceptos doctrinales de la Biblia, y la frialdad impotente con que había sólido predicar fue sustituida por un poderoso llamamiento de la conciencia, tiernas prácticas dirigidas a los corazones de sus oyentes, despertase la atención de estos, que llegaron a la íntima convicción de la necesidad y ventaja de aquel que hay salvación revelada por el Evangelio. De este modo, los oyentes fueron preparados para recibir las nuevas doctrinas de la verdad que les presentara el predicador, tales cuales él mismo le era reveladas, y con la precaución de que parecía aconsejar y requerir tanto la debilidad del pueblo como la peligrosa situación del predicador. Más abajito nos dice, de este modo, y debido a un celo atemperado con prudencia, ocúpole la hora no solo de ganar y convertidos a Cristo, sino de educar a mártires para la verdad, entre las demás dotes celestiales de aquel santo varón. Esto a mí me llamó mucho la atención, que el predicador aquel entonces lo que predicaba lo vivía con su propio ejemplo. Y sobre todo... A mí me llama la atención... Perdón, continúa. Perdón. Y sobre todo, cómo el oyente se va siendo educado a de que al aceptar al Señor Jesucristo en su vida, no es enfocándose en simplemente gloriosa vida en esta tierra, ¿no? Sino se despoja de sí mismo, ¿ok? Se despoja de sí mismo, sabiendo que el camino que debe de caminar no va a ser como una vida exitosa, llena de cosas mundanas, sino que se prepara para ser un mártir en esta vida. Eso es lo que yo entendí. Adelante, Oscar. No, lo que yo quería enfatizar, lo que tú has leído, es la historia del doctor Egidio. Amén. Sí, y lo que quería enfatizar de cómo era un converso de Rodrigo de Valero.
aquel con el estudio, que era el joven del cual había hablado antes Brenda, que era un joven de Sevilla, el cual estudiaba de día y de noche, y gracias a eso hablaba la palabra de Dios, guiado por el Espíritu con poder. Pero como lo que tú acabas de leer, que es algo del doctor Egidio, de cómo había fracasado anteriormente en la predicación del Evangelio, en el sentido de que no tenía popularidad como predicador. Y un poquito más arriba de lo que tú has leído, habla de que Valero, al reconocer la causa del fracaso del doctor Egidio, le aconsejó que estudiara día y noche los preceptos y las doctrinas de la Biblia. Y la frialdad imponente con que había solido predicar fue sustituida con poderosos llamamientos a la conciencia y tiernas pláticas dirigidas a los corazones de sus oyentes. Este hombre, dijéramos que no tenía popularidad, era, dijéramos, antes de familiarizarse con la Biblia, con sus escritos, era un fracasado como predicador, con perdón, no lo digo a mal, pero a raíz del consejo que le dio Valero, este joven de Sevilla, él estudió la Biblia de noche y de día, tal como le dijo, y cómo sus predicaciones fueron sustituidas por poderosos llamamientos a la conciencia. Evidentemente, no porque él quería tener popularidad como predicador, sino porque él quería que la verdad fuera popular, que es diferente. Amén. Entonces, lo mismo, ¿no? Enfatizar el estudio de la palabra. Y a veces unos parecen más elocuentes, otros parecemos que tenemos menos mente para estudiar, pero todo es acostumbrarse. Y poco a poco el Señor no te revela las verdades, todas las verdades de golpe. Tú para conocer una verdad necesitas a lo mejor conocer unas verdades antes. Y Él te va enseñando poco a poco y poco a poco vas teniendo luz. Simplemente hay que perseverar y seguir como estos hombres siguieron. Amén. Me parece que ahí está Jorge. Un intento más. ¿Me escucháis? Ahí está Jorge. ¿Me escucháis? Sí. Amén, Sergio, sí te escuchamos. Menos mal. Llevo un rato ahí. No, bien, creo que lo que han dicho bastante bien y también Oscar ha dicho bastante. Y yo creo que el cuadro de ayer es el mismo de hoy. Sí, yo creo que hay dos puntos a destacar. Y es que el miedo, la prudencia, eso es resultado de la falta del espíritu y del poder. ¿Sí? Aquí se ve que estos hombres no dependían de los demás. Una vez que estudiaban día y noche con búsqueda y deseo de buscar la verdad, el Señor lo usaba con poder. Entonces se ve que en el plano individual, si cada uno hiciese lo mismo, pues el Señor también le puede revelar, le puede dar capacidad, como oraba Pablo, que oraba siempre para que el Señor le diera valor y de nuevo para dar su palabra, ¿no? Sin miedo. Entonces yo creo que no hay que depender de que otros lo hagan, de que otros comiencen a hacerlo para uno mismo hacerlo. Entonces, no sé, es curioso cuando ver que en esta historia pasada tuvo el Señor que hacer una providencia, provocar un hecho para despertar, que hasta dice que hasta los más tímidos fueron impedidos a hablar. Y esto es una cosa que, bueno, para desearlo hoy, siendo consciente de que el Señor está deseoso de derramar su espíritu sobre cada uno, si somos conscientes y responsables y comenzamos todos a clamar, como decía John, ¿no? No se lo tiene, que es el momento de clamar a Dios, según decía Isaías, han traspasado tu ley. Es hora de actuar, oh Señor. Entonces yo creo que si oramos al Señor, viendo que han traspasado su ley y que es hora de que Él actúe, yo creo que Él va a derramar su poder sobre aquellos que están en brecha y harán su trabajo, sin que nadie lo esté persuadiendo o mandando, porque yo creo que al buen entendedor las pocas palabras deben bastarle, ¿no? Y a veces, como decía Oscar a veces también, ¿no? A veces hoy
hoy hay demasiadas voces que se levantan y yo me viene a la mente lo que decía Pablo, ¿no? Sean que sea por celo, por envidia o por amor, el tema es que hablan de Cristo y de sábado. Y esto es un tema, ¿no? que bueno, que si es así ahora y ocurrió en el pasado y el mundo se enteró de qué iba el tema y el asunto, pues bueno, que sea bienvenida a toda situación de conflicto y de confusión, con el fin de que se despierten la mayoría de los sinceros que duermen o que están limitados a la espera de un milagro o de un hecho que remueva su vida, ¿no? Y entonces creo que esto es digno de destacar. Y bueno, y creo que si España, siendo la mano inquisidora, la mano derecha de Roma, en medio de ella, aún entre los nobles, entre los comerciantes, entre los políticos, entre los eruditos, religiosos, inclusive hasta los católicos mismos, y todos sus logias y organismos, entre ellos y hasta ellos llegó la luz, pues yo creo que hoy las circunstancias no son tan diferentes, hoy hay más posibilidades, hay más vías para las cuales hacer, todavía estamos a tiempo de poder salir y hablar con la gente y compartir, como hemos demostrado cuando tú estás aquí, Brenda, en España, y conversar con la gente. El tema es a quién enviaré, estar disponible, hacerlo y unirse, y bueno, y ya con el tema de la unidad entre nosotros en la fila, pues como ya hablamos con John, con Oscar y tú sabes, buscamos su mismo idioma, ya quizás no se entregado tanto en los aspectos, como decía hoy el hermano, creo que Toniel o Restrepo, uno de ellos, que hablaba de que la lengua es un miembro pequeño que debe ser controlado, y hemos estado más bien en resaltar a Cristo, ¿sí? Y todas sus virtudes de carácter, que es lo que... Y le decía, pero dime la verdad, ¿tú crees que teniendo, y también con un chico, un profe de pop, que le estoy dando instrucción y conversamos, tuvimos una charla muy, muy amable con ellos, y yo decía, ¿ustedes creen que un carácter afable, bondadoso, lleno de amor y bondad, dispuesto siempre a bien hacer, se desprecia? Porque no, imposible. Y yo decía, ¿seguro que ustedes ven la virtud en ellos? Y yo, sí, claro. Le dije, pues ese es Jesús. Ese es el carácter en todo, sin excepción de nadie, se le produzca. Y creen que aquellos que ya lo están cultivando, luchan por que en otros también se manifieste esta virtud. Entonces yo creo que ahora, como decía un pastor, detenerse ahora en haciendo lo demás, creo que es entrar en un chisme, ¿me entiendes? Y yo creo que en 2 Corintios, creo que era 10:2, decía, cuando tu obediencia sea completa, entonces estás listo para corregir a otros. Entonces yo creo que si todos estamos en un barco y estamos todos navegando sin rumbo, yo creo que lo mejor es mirar al cielo, pedir clemencia y piedad, hacer justamente lo que hicieron en el Pentecostés, que es reconocer cuántas veces hemos ofendido al Señor por nuestra incredulidad y dureza. Y ese acusar o ver en los demás los defectos cuando uno tiene un número, y en que Él nos limpie y nos capacite y nos haga idóneos por su espíritu para poder salir a la calle con ese gozo, esa alegría que realmente ha tenido el Espíritu de Cristo. Gozo, alegría, confianza, salvación, seguridad en Él, como decía aquí el conflicto a la muerte, no se tenía ni a los riesgos, ni al poder de papado, ni a ningún tipo de riesgo, porque el gozo, la confianza, la alegría, la libertad que me asombró, una vez más, se cortó. Amén. Cortó. Amén, Jordi.
Muchas gracias por tu aportación. Estábamos hablando de algo súper interesante, ¿no? Todo el tema se basa en conflicto de los siglos, pero todo tiene un sentido, ¿no? Cómo estos hermanos llegaron a entender la verdad y se entregaron completamente al Señor. Leo en San Juan 5:39, dice, y esto es para cada uno de nosotros, queridos hermanos, aplicar esos principios que ellos retomaron desde un punto de vista que ellos aceptaron, ¿no? San Juan 5:39 dice la palabra de Dios. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Nuevamente, como andaba diciendo Brenda y Oscar, lo esencial para cada uno de nosotros, para cada uno de nuestros queridos oyentes, es de escudriñar la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, que no simplemente seamos guiados por grupos de personas o X pastor o por el estilo, ¿no? Nosotros mismos tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Hay algún pasaje muy espectacular en el conflicto de los siglos, en la página 120, me encantó bastante, dice así, dice, la primera y la más noble es la más sublime de todas las obras. Enseñaban los reformadores, es la fe en Jesucristo. De esta obra deben proceder todas las obras. Un cristiano que tiene fe en Dios, lo hace todo con libertad y con gozos. Mientras que el hombre que no está con Dios, vive lleno de cuidados, sujetos, siempre a servidumbre. Se pregunta a sí mismo, con angustia, ¿cuántas obras buenas tendrá que hacer? Corre acá, acuya, pregunta a y aquel, no encuentra la paz en parte alguna, y todo lo ejecuta con un disgusto y con amor. La fe viene únicamente de Jesucristo y nos es prometida y dada gratuitamente. Oh hombre, representante a Cristo, considera cómo Dios te muestra Él su misericordia, sin ningún mérito de tu parte. Saca de esta imagen de su gracia la fe y la certidumbre de que todos tus pecados te están perdonados. Esto no lo puede hacer y producir las obras de la sangre, de las llagas, de la misma muerte de Cristo. Es de donde mana la fe que brota en el corazón. Queridos hermanos, muy preciosa la cita, preciosísima. Habló Jordi, habló el hermano Oscar, Brenda, de que es necesario que nosotros realmente escudriñemos y estudiemos la palabra de Dios por sí solos. Y de esa forma Dios mismo a través de su Santo Espíritu nos va conduciendo, queridos hermanos, y entender claramente en el tiempo, el momento que andamos viviendo. El paralelo que hicimos entre el despertar de España y con nuestra vida cotidiana, con lo que estamos viviendo, es similar. Lo que nos espera es similar, queridos hermanos. Nosotros nos queda un poco de tiempo de libertad, pero la invitación para cada uno de nuestros queridos oyentes, para cada uno de nosotros, es que nosotros escudriñemos la palabra de Dios por sí solos. Y cuando tenemos ese deseo de estudiar, como hicieron estos hermanos, cuando recibieron la luz, ellos tuvieron ese anhelo, ese deseo. Queridos, como dijo Oscar, que ya en las iglesias ya no tienen el deseo de estudiar. Y sabemos que hay un actor detrás de todo esto. Satanás es vil, Satanás es mentiroso y tiene una astucia increíble para hacer esta obra. Pero queridos hermanos, para eso nosotros fuimos llamados a ser un remanente pequeño, que nosotros tengamos la disponibilidad de entregar nuestras vidas al Señor para que el Señor pueda utilizarnos, ya sea en España, en Estados Unidos, en México, en Centroamérica o en diferentes lugares del mundo. Dios nos puede comenzar a utilizar. Esa es la invitación para cada uno. No sé, Estelita, ¿nos puede dar un aporte, algo que tenga? A mí me gustaría, si me permiten leer, Brendita comentó algo acerca de que tal vez nuestros hermanos no se atrevían a divulgar las palabras por miedo.
pero me gustaría leer algo que está aquí precisamente en el conflicto de los siglos. ¿Cuál fue la actitud de ellos? O sea, sí es cierto que ellos tenían miedo y trataban de mantenerse lo más, ¿cómo se dice?, anónimos posibles, pero me impresiona que a pesar de ello, del miedo que tenían y de la forma como lo hacían, ellos estaban preparados para todo. Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Dice: los buenos efectos de semejante cambio no tardaron en dejarse sentir fuera del monasterio de San Isidro del Campo. Por medio de sus pláticas y de la circulación de los libros, aquellos diligentes monjes difundieron el conocimiento de la verdad por todas las monarcas vecinas y la dieron a conocer a muchos que vivían en las ciudades bastante distantes de Sevilla. Por deseable que fuese la reforma introducida por los monjes de San Isidro en su convento, no obstante, ellas los puso en situaciones delicadas a la par que dolorosa. No podían deshacerse del todo de las formas monásticas sin exponerse al furor de sus enemigos. No podían tampoco conservarlas sin incurrir en culpable inconsecuencia. Todo bien pensado, resolvieron que no sería acuerdo tratar de fugarse del convento y que lo único que podían hacer era quedarse donde estaban y encomendarse a lo que dispusiera una providencia omnipotente y bondadosa. O sea que ellos decidieron quedarse donde estaban y lo que hicieron fue encomendarse en las manos de Dios y decir: Señor, que se haga tu voluntad. Si es tu voluntad que nos quedemos aquí o sea, cualquier fuera la voluntad de Dios, el riesgo que ellos corrían sabían que era poder salvarse o llegar hasta la muerte, y ellos se pusieron en las manos de Dios. Y creo que esa debería de ser nuestra actitud, ¿verdad? Que nosotros, aunque tenemos libertades, tengamos en cuenta y tengamos en nuestra mente que en cualquier momento estamos expuestos a la muerte por las verdades que nosotros creemos y presentamos a la gente. Acontecimientos subyugantes les hicieron reconsiderar el asunto, llegando al acuerdo de dejar a cada cual libre de hacer según las circunstancias lo que mejor y más prudente le pareciera. Consecuentemente, 12 de entre ellos abandonaron el monasterio y por diferentes caminos lograron ponerse a salvo fuera de España, y a los 12 meses se reunieron en Ginebra. Hacía unos 40 años que las primeras publicaciones que contenían las doctrinas reformadas habían penetrado en España. Los esfuerzos combinados de la Iglesia Católica Romana no habían logrado contrarrestar el avance secreto del movimiento, y año tras año la causa del protestantismo se había robustecido hasta contarse por miles los adherentes a la nueva fe. Es impresionante cómo el fervor los llevó hasta donde los llevó, y creo que son un gran ejemplo para nosotros, y nosotros deberíamos, nuestro primer ejemplo es Cristo, por supuesto, pero es hermoso también aprender de nuestros hermanos, el amor que ellos le tenían a su Salvador, por el cual estuvieron dispuestos a todo. Entonces, pienso que nosotros deberíamos de tomar esa posición y aprender de la palabra de Dios, aprender de Cristo y aprender de todos nuestros hermanos que en el pasado, en la historia, han dado su vida por el amor a Dios. Amén, Estelita, muchas gracias. Amén. Y eso me lleva a mí el versículo 24 de Mateo 9, dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, dice el Señor. Para eso, para cada uno de nosotros. Oscar, no sé si... Yo tengo algo más que antes de que terminemos, ¿no? Que es importante. Todo esto, lo que pasó en España y lo que está pasando, tiene que ver mucho con algo que va a pasar ahora, y es la unión. A ver, yo voy a decir amorosa, o no sé, secreta, no sé qué, bueno, que para nosotros no lo es,
estuve leyendo hoy cómo el presidente Trump, cuando iba a entrar para ser presidente, y Mike Pence entra y dice, no, todas las iglesias evangélicas, si votan por Trump, nosotros los vamos a ayudar, vamos a devolverles la voz, por él firmando la enmienda Johnson, y después se lo hace, meses después que él ser nominado, ¿no?, como presidente. Y vemos cómo cómo Donald Trump dice por la Iglesia Católica, porque a mí me parecen las voces de un hombre que le va a decir a una mujer, yo te voy a defender, voy a pelear por ti, te voy a dar el voto, voy a estar a tu lado para siempre. Eso es lo que Trump le dice a la Iglesia Católica, esas palabras, y vemos ahí la unión de la Iglesia con el Estado. Y no solamente eso, como el Papa, en septiembre del 29 de 2015 o 16, me parece que él entra en el Congreso, es la primera vez en la historia mundial que entra él al Congreso, y también se ve ahí la unión de la Iglesia y el Estado. El único que lo tuvieron que matar, y ustedes saben, ese fue Kennedy, ¿no?, que él no permitió que los evangélicos o sus consejeros, como ahora tiene Trump, tiene evangélicos y católicos a su lado, le dieran a él consejos, y por eso es que al final, ya ustedes saben, termina muerto. Todas las cosas que van a pasar al final, como dice Apocalipsis 13, 14 y 15, eso va a pasar, lo está pasando ahora, prácticamente está pasando al frente de nuestros ojos, las cosas están pasando así. Y ya ustedes saben también que se dio el Día Nacional, National Day of Prayer, el Día Nacional de la Oración. Se dio esa ley, y entonces ustedes saben que qué día ellos lo están haciendo. Se está haciendo un domingo. Y como tú contabas ayer, Miguelito, cómo tú hablaste con un hombre y dijo, ¿no?, que ese día es un día de la familia. Estas cosas están pasando tan rápido enfrente de nosotros, y como tú dijiste, y todos ustedes dijeron, y dijo A.T. Jones también, que esta unión va a ser realizada la Iglesia con el Estado. Y bueno, y eso es algo que pasó también en el tiempo antiguo, ¿no?, cuando estaba Cristo frente a Pilato, ¿no? Dice, ¿a quién quieres que escojamos? ¿A ti o a Barrabás? ¿Y quiénes respondieron? Y respondió el gobernador y les dijo, ¿a cuál quieres que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pero ¿quiénes dijeron esto? ¿Quiénes empujaron esto? Los principales y sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y a Jesús sea muerto. Esto es increíble, hermanos, como no solamente le pasó en el tiempo al mismo Cristo, sino van a pasar esas cosas ahora también. Su mismo pueblo le dio la espalda. Esperamos que nosotros en estos últimos días no le demos la espalda, ¿no? Y podamos amarlo, los que estamos tratando de amarlo ahora. La historia volverá a repetirse, dice Maranata. La religión falsa será exaltada, y lo vemos ahora por todas esas falsas doctrinas que están entrando. El primer día de la semana, día común de trabajo, sin ningún activismo de santidad, será exaltado como fue la imagen en Babilonia. Se ordenará a todas las naciones, las lenguas y los pueblos la veneración de este falso día de reposo. Así se propone Satanás quitar toda validez al día instituido por Dios y dado al mundo como recordativo de la creación. El decreto que impedirá la observancia de este día será promulgado en todo el mundo. Eso está en Maranata. Miguelito. Brenda, muchas gracias, Brenda, muy precioso. Antes de pasar a Oscar, quería leer algo muy precioso. Dice así: a través de los siglos, este testimonio hizo resaltar la constancia de los que prefirieron obedecer a Dios antes que a los hombres. Subsiste hoy día para inspiración, aliento a quienes deciden mantenerse firmes en la hora de prueba, en defensa de las verdades de la palabra de Dios, y para que con su constancia, fe inquebrantable, sean testimonios vivos del poder transformador de la gracia redentora.
Qué preciosa es la palabra de Dios, queridos hermanos. La invitación que Dios nos hace en esta tarde es que tengamos una fe inquebrantable por todas las cosas que irán de venir. Las cosas que sucedieron anteriormente irán a suceder, pero honramos a nuestro Dios, nuestro Padre eterno, porque Él está en control de todas nuestras cosas. Oscar, no sé si tienes algo que aportar. Bueno, mi pequeña aportación ya sobre el estudio del capítulo ya lo he hecho, pero hay algo que Brenda ha dicho, que habló que fue rechazado a Cristo, ¿no?, por Barrabás, ¿no? Yo creo que en este tiempo, sobre todo a través de los escritos de la profeta, vemos como ella misma dice que en 1888, cuando se manifestó el Espíritu de Cristo, cuando se manifestó esa gran verdad que nos tenía que preparar para su venida, que es el mensaje de 1888, ella dice literalmente en la página 97 de Testimonios para los Ministros, dice así: no tengo un mensaje suave para presentar a aquellos que han sido por tanto tiempo como falsos postes indicadores que señalan el camino equivocado. Si rechazáis a los mensajeros designados por Cristo, refiriéndose a John C. Wagoner, rechazáis a Cristo. Ella dice que en ese momento se rechazó a Cristo, ¿no? Y vemos como es una realidad, ¿no? Que dentro de la Iglesia, aunque no puedo decir si toda la Iglesia, supongo que alguien, y no me refiero a los ministros, ¿no?, sino a los laicos también, alguien habrá que quiera seguir a Cristo, ¿no?, con toda verdad, pero sí que vemos que los dirigentes han rechazado a Cristo en esa verdad que se dio. Rechazaron a Cristo y un mes más tarde se iba a imponer una ley dominical, la cual no se llevó a cabo porque el pueblo no recibió el mensaje y no se pudo preparar. Enfatizando también a lo que ha dicho Jorge, que tenemos que orar por el derramamiento del Espíritu Santo. A lo mejor todo esto no tiene mucho que ver, pero creo que sí, que todo tiene que ver con el Evangelio, ¿no?, y con este capítulo, ¿no?, porque también habla de puntos de justificación por la fe, ¿no?, puntos relativos, aunque ellos no conocían bien la justificación por la fe, porque sabemos que la justificación por la fe entra el mensaje del santuario, a que aunque ellos no la conocían bien, pero hay algo referente que ellos hablaban grandes verdades relativas a la justificación por la fe. El mensaje de la justificación que nosotros tenemos no es solo aquellos que no la conocen, no es que solo debamos orar por el derramamiento del Espíritu Santo, sino lo que trae al Espíritu Santo es ese mensaje. Y leo de la página 92 del mismo libro, Testimonios para los Ministros, este es el mensaje que Dios ordenó que fuera al mundo, hablando del mensaje de la justificación por la fe de John C. Wagoner, es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su Espíritu. Si el Espíritu va acompañado o acompaña a ese mensaje, por mucho que nosotros solamente oremos por el derramamiento, yo creo que no es suficiente. Hay que recibir toda verdad que nos ha dado Dios, porque la verdad es la que santifica. Entonces yo creo que es un punto importante. Amén. Amén, Oscar, muchas gracias. Sí, sabes que todo lo que tú y Brenda dijeron abarca en en dos citas en la palabra de Dios que lo encontramos en Amós 8:11. Y esa es la invitación para cada uno de nosotros, escudriñar la palabra de Dios y ser disponibles en recibirla. Dice así la palabra de Dios: he aquí, viene días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre en la tierra, no hambre de pan, ni de sed, ni de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabras de Jehová y no la hallarán.
Esa es Disculpa, ¿qué palabra de Dios. versículo es? Miguel. Esa la encontramos en Amós 8, 11 y 12. En dos solo versículos embarca todo lo que andamos diciendo, queridos hermanos. A la invitación, como dijo Oscar, Brenda, Estelita, Jordi, es que nosotros escudriñemos la palabra de Dios. Escudriñar la palabra de Dios, queridos hermanos, no es simplemente que vamos en un punto a otro, no, sino que es el Espíritu Santo que nos da el deseo de escudriñar la palabra de Dios. Es el mismo Espíritu Santo, hace en nosotros, como acaba de decir a Jorge, ese cambio en cada uno de nosotros, hermanos. La invitación para cada uno de ustedes es de que escudriñemos la palabra de Dios, el Espíritu de profecía. Hay tantas hermosas verdades que aún tenemos tiempo para hacerlo. Brenda, ¿quieres añadir algo más, Estelita? A mí me gustaría leer una cita para, si ya estamos despidiéndonos para terminar, me gustaría leer en Hechos 5 del 25 al 29 y la palabra de Dios dice así: pero viniendo uno les dio esta noticia. He aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y yo quiero que nos concentremos aquí, en el 28 y en el 29, donde dice, diciendo: no os mandamos estrictamente que no enseñéis en este nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Que ese sea nuestra actitud, que ese sea nuestro propósito, llenar de la doctrina que nosotros queremos, de esa luz, llenar a este mundo, ¿verdad? Toda la luz que Dios nos ha dado, y que por medio del estudio de la palabra de Dios aprendamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. A ver, yo quiero aportar algo ahí. ¿Me escucháis? Sí. Amén, Jordi, claro que sí. Mira, John dice aquí algo que es tremendo. Dice: el Señor nunca permitirá que seamos llevados a un lugar del que no hayamos de salir de forma mucho más gloriosa que si nunca hubiésemos estado allí. El Señor nunca nos llama a seguir un curso de acción que conduzca a la pérdida de algo, si es que no nos da en el lugar de lo que se perdió algo de valor infinitamente superior. Cuando nos llama a permanecer fieles a su verdad, siento que eso nos lleva a expulsar de nuestros cálculos toda consideración de soporte y protección terrenal. Nos está diciendo simplemente: aquí está para ti todo el poder del cielo y de la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y yo estoy con vosotros. Se trata de la protección del Todopoderoso traída en favor nuestro. El eterno Dios es tu refugio, y sus brazos eternos son tu apoyo. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Dice él, ¿no es esa su palabra? Leámosle con mayor extensión en Isaías 51. Yo creo que aquí él tiene razón. Si él nos manda un curso de acción, no es para que tengamos una pérdida, es para otorgarnos lo mejor, lo más grande y lo que ni siquiera imaginamos. Entonces yo creo que estas palabras suyas deberían darnos valor para comenzar a activarnos y a motivarnos a compartir con todos de modo más amable, más interesado por su bien eterno, no por su bien temporal, su bien eterno, y compartir con ellos de forma que lo entiendan. Yo antier tuve con un amigo en común con Oscar, Jordi, que él sabe quién es, y él, de la forma con que se lo presenté, comiendo con él, a él le pareció fabuloso, fantástico, los principios y la idea de bien que yo le presentaba. Al final él lo vio como un beneficio a la sociedad, y
adjudicaba que todo el entorno político, religioso y económico está corrompido, contaminado, y que en función, ojalá que estos principios se llevaran adelante y a cabo. O sea que yo creo que el lenguaje que usemos, el argumento, el tono, el timbre, el valor, el deseo de bien, la inspiración con que el Señor nos dé, porque para eso hay que estar también bajo inspiración. Yo creo que hará efectiva esa obra en nosotros y por nosotros en los demás. Y creo que esta inversión con el Señor debe siempre saber de que siempre va a traer un beneficio. Y como él dice, nunca el Señor permitirá que seamos llevados a un lugar del que nos hayamos de salir de forma mucha más gloriosa. Egipto, han salido de Egipto, vieron el mar rojo, los carros de atrás que le perseguían, pero cuando pasaron el mar rojo, la alegría fue y el canto es Mesías, Mesías, un canto que todavía hoy, después de tantos siglos, se sigue cantando en ese pueblo. O sea que hemos de tener esa confianza de que hagamos lo que hagamos, del modo como lo hagamos, sin estar con tanto miedo, ni tanto formalismo, ni tanta reputación del que dirán. El Señor siempre esa inversión la va a la va a recompensar en glorias eternas. Y eso me quedo yo con eso. O sea que ojalá que el Señor nos ayude a entenderlo, nos fortalezca a todos, nos centremos más en estas varias que vendrán y no en la miseria que se viven hoy, y que eso nos motiva a todos, ¿me entiende?, a estudiar y a escudriñar el modo como el Señor ha de conducirnos por inspiración, y un poder que debe ser por encima de todos los poderes de este mundo, hacer su obra gloriosa y que nos envíe finalmente al que tanto hemos deseado. Señor nos guarde a todos, nos fortalezca, y gracias por permitirnos compartir a nivel mundial estas intenciones del corazón que están guardadas ahí y retenidas por falta quizás de unidad, yo diría, ¿no? Amén, amén. Gracias por tu aportación, muy tremendo. Brenda, ¿tienes algo que aportar? No, solamente que a veces es tan bueno y tan lindo hablar, pero a veces como estamos trabajando y haciendo otras cosas, no dedicamos el tiempo para hablar con el Señor más, y es algo que yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Y es algo que uno lo piensa, y una semana hace bien, y 2 semanas lo hace bien, y después la tercera semana otra vez se cae uno, ¿no? Entonces, el estudio es menos, entonces eso es triste, ¿no? Pero que el Señor nos ayude a ser firmes en eso y sacar los obstáculos que están en nuestro camino. Eso es todo, pero gracias por todo, ¿no?, lo que ustedes han dicho, porque es una ayuda espiritual para mí y para los hermanos. Y es feliz. Amén, amén. Me gustaría cantar un himno, si me permiten, si hay tiempo. No se le escucha, hermanita. No lo estamos escuchando. Que me gustaría cantar un himno, si me lo permiten, antes de terminar. Amén, amén, amén. Sí, antes, Estelita, antes tengamos en cuenta la promesa del Señor que dice: erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Amén. 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 Ok. Para gloria de y para esperanza nuestra. Amén. Bendiga el Señor, nadie sabe la hora del día, de la luce de la aurora. Oh siervos, anunciar que muy pronto vendrá. Él vendrá, esperad, velad, pues Él vendrá. Aleluya, aleluya, en las nubes vendrá, con sus huestes gloriosas. Sí, muy pronto vendrá. En cielo y tierra se anuncia el potente.
de Cristo en su glorioso advenimiento. Oh pueblo de Dios, es solemne el momento, pues muy pronto vendrá. Él vendrá, esperad y velad, pues Él vendrá. Aleluya, aleluya, en las nubes vendrá, con sus huestes gloriosas, sí, muy pronto vendrá. Velad y orad, con la vista alzada, salid y luchad con la santa espada. Oíd trabajar con la fe animada, pues muy pronto vendrá. Él vendrá, esperad y velad, pues Él vendrá. Aleluya, aleluya, en las nubes vendrá, con sus huestes gloriosas, sí, muy pronto vendrá. Jesús viene muy pronto. Que el deseo de seguir luchando por la verdad more en nuestros corazones hasta ver su rostro. Amén, amén, amén. Leo la palabra de Dios y con esto nos despedimos. Dice Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre y te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi mano. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice, no temas, yo te ayudo. Eso es para cada uno de nosotros, queridos hermanos, y para cada uno de nuestros queridos oyentes. Servimos a un Dios todopoderoso. Podemos tener un enemigo superior a nuestra propia fuerza como humanos, ¿no? Pero nosotros servimos a un Dios vivo, poderoso, un Dios que ha hecho todas las cosas. Sigamos adelante. Muchas gracias, mi querido amigo Oscar. Muchas gracias por estar aquí con nosotros este día. A Jordi, muchas gracias. Tuvimos el privilegio de estar juntos hace 8 días. Estelita, muchas gracias. Brendita, que Dios os bendiga, que Dios queda en cada corazón y que Dios nos sigue dando la luz que necesitamos para reafinar nuestros corazones y estar listos, preparados para cada cosa que ha de venir, queridos hermanos. Que la paz del Señor queda con cada uno de ustedes. Amén. Maranatha, Amén. Cristo viene. Amén. 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 Amado Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, te damos gracias por el sacrificio que tú hiciste de tu Hijo, y en este momento, Señor, te clamamos que nos ayudes a tener organización en nuestros quehaceres, Señor, para que podamos tener un tiempo dedicado a ti, tener un tiempo al estudio de la palabra, ser fortalecidos por ella, impresionados por ella, por tu Espíritu, Señor, y que seamos guiados para poderla predicar no solo en palabras, sino en actitud. Sobre todo también, Señor, que tú nos ayudes a enfatizar también el mensaje que tú nos diste en 1888, que puedan ser impresionadas las mentes y sabiendo que tú ayudas para que ese mensaje cada vez se escuche más y más hasta que llegue a derramarse tu Santo Espíritu, Señor, y que la tierra sea iluminada con tu gloria. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.